Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al taller de Lili. Hoy vamos a decorar una botella con efecto peltre, ¿sí? Como los jarrones antiguos. Entonces, para este trabajo utilicé pintura de pizarrón. Vamos a pintar toda la botella con esta pintura y antes que nada quiero decirles que la limpié con alcohol, ¿verdad? Para sacarle toda la grasitud. Muy bien, limpiamos toda la botella y una vez que hacemos este trabajo lo vamos a dejar secar. Para hacer un hilo de papel utilicé papel crepé. Corté a 1 centímetro esta franja de papel y lo que hice fue enroscándolo de una punta, lo tomé y fui enrollándolo. Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, también que comentes los videos ya que para mí es muy importante, y de esta manera me quedaron todos los hilos de papel. Como ven, fui pegando los hilos de papel, lo voy a dejar a criterio de ustedes, como lo quieran pegar, les puedo dar algunas ideas, que pueden hacer flores, pueden distintas líneas, círculos, lo que a ustedes se les ocurra. Muy bien, una vez que hicimos este trabajo, con la pintura de pizarrón color negra, voy a volver a pintar toda la botella y a reforzar bien para que no quede veteado ni nada por el estilo, que quede bien pleno el color negro. Antes de seguir, quiero comentarles que vamos a utilizar grafito para darle esa tonalidad a peltre. Y el grafito lo podemos sacar de cualquier lápiz que tengamos en casa, el lápiz común que usan los chicos para el colegio. El más viejito utilicen porque le vamos a tener que, con un cúter, con un cúter lo que utilicé fue pasarlo, rasparlo y de ahí tomar el grafito. Vamos a necesitar 2 cucharaditas de té. Y quiero decirles, las telas son las más chiquititas. Y quiero decirles también que el grafito se puede comprar. Vienen en bolsitas, si no me equivoco, de 20 gramos. Una vez que ya tenemos el grafito, vamos a colocarle esas 2 cucharitas con 2 cucharitas también de cera virgen y lo vamos a mezclar. Como ven, yo tomé una latita y mezclé ahí mismo. Y lo vamos a pasar por toda la botella. ¿Sí? Y luego de pasar esta mezcla de la cera con el grafito, vamos a dejarlo secar. Yo calculo que media hora más o menos, porque bueno, en mi situación había sol, aproveché y lo dejé un ratito afuera. Una vez que se secó, lo que hice fue podemos pasarle, hay 2 alternativas, un cepillito o podemos pasarle un trapito que no largue pelusa, que se me ocurre que podría ser una franela, alguna tela de frisa, ¿sí? Y lo vamos a pasar para darle brillo. Y ya ahí terminamos el trabajo. Espero que te haya gustado, te mando un cariño enorme y nos vemos en el próximo video. No te olvides de pasar por mi blog, también ahí hay más videos para que vos puedas ver. Te pido que lo comentes y también te voy a hacer una pregunta. ¿Qué técnica te gustaría también conocer? Un beso enorme, nos vemos, hasta luego.